Casi todo nuestro mundo digital, desde los servidores que alojan nuestras páginas favoritas hasta los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, funciona sobre una tecnología que nació de dos visiones, que no podían ser más distintas. Así que vamos a desentrañar la increíble historia de cómo una cruzada filosófica y un proyecto práctico de un estudiante se unieron para cambiar el mundo. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los años 70 y 80. En esa época, el software más importante, como Unix, era propietario, y esto significaba que quienes usaban una computadora, incluso la gente que programaba, no tenían la libertad de compartir, ni de estudiar, ni mucho menos de modificar el código. El software era básicamente una caja negra, intocable. Y es justo en este contexto donde aparece nuestro primer protagonista, Richard Stallman, un programador del MIT con una idea que en ese momento sonaba totalmente radical. Para Stallman, la cosa era simple. El software debía ser libre. Pero ojo, no hablaba de que fuera gratis, para nada. Hablaba de libertad. Él defendía que la gente debía tener el derecho fundamental de poder ejecutar, estudiar, compartir y modificar el software que usaba. Para él, esto era una cuestión de ética. Esta frase de su manifiesto GNU lo resume todo, ¿no? No se trataba de un problema técnico, sino de una convicción moral muy profunda sobre la importancia de cooperar y ser solidarios entre quienes usaban la tecnología. Y Stallman no se quedó de brazos cruzados, ¿eh? Dejó su trabajo en el MIT para dedicarle su vida a esta misión. En 1984 arrancó el proyecto GNU con un objetivo que parecía imposible: construir un sistema operativo completo que fuera totalmente libre. Lo llamó GNU, que es un acrónimo recursivo, un chiste de programadores que significa GNU no es Unix. Y para darle soporte a todo esto, creó la Free Software Foundation y más tarde la famosa licencia GPL para proteger esa libertad de forma legal. El progreso fue de verdad impresionante. En los siguientes años, el proyecto GNU, junto a su comunidad de voluntarios, fue construyendo pieza por pieza casi todos los componentes de un sistema operativo moderno. Ya tenían el compilador, o sea, la herramienta para traducir el código, el shell, para poder hablarle a la máquina, editores de texto, tenían casi todo el kit listo para funcionar. Pero, a pesar de todo ese trabajo monumental, al sistema GNU le faltaba el corazón, el núcleo o kernel. Esta es la pieza central, la que se encarga de gestionar el hardware de la computadora y permite que todo lo demás funcione. Tenían casi todo el coche, pero les faltaba el motor. Y acá es donde la historia se pone interesante, porque da un giro total, y aparece nuestro segundo protagonista, que venía con una motivación completamente distinta. Mientras todo esto pasaba, a miles de kilómetros, en Finlandia, había un estudiante llamado Linus Torvalds. A él, la verdad, no le movía una gran revolución filosófica. Él simplemente quería un sistema operativo parecido a Unix que corriera en su nueva PC. Así que, por una necesidad súper práctica, se puso a escribir su propio núcleo como un pasatiempo. Y así, en agosto de 1991, Torvalds anunció su pequeño proyecto, sin tener la más mínima idea de lo que iba a provocar. Lanzó la primera versión de su núcleo y lo llamó Linux. Y es justo aquí donde estos dos caminos, el del filósofo idealista y el del estudiante pragmático, se cruzan de una forma que nadie, absolutamente nadie, había planeado. Lo que pasó después fue como si dos piezas de un rompecabezas que se habían fabricado en partes opuestas del mundo encajaran a la perfección. Por un lado, el proyecto GNU tenía un sistema operativo casi listo, pero sin motor. Por el otro, Linus Torvalds tenía un motor nuevecito y funcional, pero sin el resto del coche. Cada uno tenía justo lo que al otro le faltaba. Y la matemática es sencilla. Juntas el enorme sistema de herramientas de GNU con el núcleo de Linux y ¡listo! Nació el primer sistema operativo completamente libre y funcional. Un sistema que la Free Software Foundation, con toda la razón, llama GNU/Linux. Ahora, miren este dato porque es increíble. En las primeras distribuciones de este nuevo sistema, el núcleo de Linux era apenas un 3% de todo el código. La gran mayoría,
Casi el 30% eran las herramientas que el proyecto GNU llevaba años desarrollando. Esto nos dice que si bien el núcleo fue la pieza final y crucial, la base, la pólvora, ya estaba ahí. Y lo que empezó como esta unión casi por accidente, se convirtió rapidísimo en los cimientos de la siguiente era de la tecnología. Su crecimiento fue una locura. Pasó de ser un sistema para entusiastas a ser la tecnología que impulsó el boom de Internet en los 90. Después se convirtió en la base de la computación en la nube. Luego en el sistema operativo dentro de miles de millones de teléfonos Android, y hoy en día es la plataforma preferida para entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial más potentes del mundo. Hoy, GNU Linux está literalmente en todos lados, aunque muchas veces no lo veamos. Impulsa la mayoría de los servidores de Internet, toda la infraestructura de la nube, las supercomputadoras más rápidas del planeta, y sí, es muy probable que esté en el teléfono desde donde se está viendo este contenido ahora mismo. Al final del día, la historia de GNU Linux es la prueba del poder de la colaboración. Demuestra que una visión idealista como la de Stallman, cuando se combina con una solución brillante y práctica como la de Torvalds, puede crear algo mucho, mucho más grande que la suma de sus partes. Y esto nos deja pensando, ¿no? Especialmente para quienes van a construir el futuro de la tecnología. La próxima gran innovación que defina nuestra era, ¿nacerá también de estos principios de colaboración y libertad? ¿O seguirá un camino totalmente diferente? Bueno, esa es una historia que todavía se está escribiendo.